Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 37 al 48. Dice la palabra de Dios. Jesús dijo a sus discípulos: entiéndanlo bien, si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor les dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a los sirvientes, y se pone a comer o beber y emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Queridos hermanos, efectivamente, Jesús hoy día nos advierte: hay que estar preparados, que Dios nos encuentre en el servicio, que Dios nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Y la misión de cada uno de nosotros, Dios nos la debe haber mostrado, o deberíamos de estar preocupados seriamente en descubrir cuál es la misión que yo tengo en esta vida, qué es lo que yo tengo que hacer, cuál es el propósito de mi existir, hacia dónde quiere el Señor que yo encamine mis pasos. Sabiendo esto, tengo que dedicarme de lleno, de todo corazón, a servirle a Él a través del prójimo, a través de las acciones, extendiendo el reino. Si así sucede que nosotros llegamos a servir a Dios y el Señor nos llama a su presencia, estaremos haciendo lo correcto. Me sorprende cómo Simón Pedro, al escuchar estas palabras de Jesús, él le dice: Maestro, ¿estas palabras también son para nosotros? Y es que muchas veces podemos tener esa gran tentación de seleccionar algunos textos para mí, de mi preferencia, de mi cariño, y aquellos otros textos que tal vez son cuestionadores, que nos confrontan, que nos están pidiendo dar algún paso específico en mi vida, o aquellos textos de la palabra de Dios que incluso pueden ser incómodos o que nos pone en apuros. Podemos tener la tentación: eso no es para mí, allí Dios no me está hablando. Y Jesús vuelve a decir una parábola, vuelve a explicar, a profundizar, y habla del servicio, básicamente. Por eso, cada vez que escuchemos la palabra, no la tomemos como algo ajeno a una persona. Lo primero que yo debo de aplicar esa palabra es a mi persona, a mi vida, a mis acciones. Tenemos entonces que ir comprendiendo que Dios nos habla de servir en la vida. Servir, si eres casada, casado, a tu pareja. Si eres hijo, servir a tus padres, honrarlos, a tus abuelos. Si eres padre, a tus hijos. Y así vamos extendiendo ese círculo, ese núcleo cada vez más, servir al prójimo. Y luego el Señor termina diciéndonos: pues bien, miren, al que se le da mucho, se le pedirá mucho más. Porque de acuerdo a los talentos, dones que tú y yo tenemos, Dios también nos va a pedir
que seamos gente de compromiso. Los talentos que tú y yo tenemos, que Dios nos ha dado, tienen que llegar a su plenitud en el servicio al prójimo. Hoy no deberíamos de preocuparnos de esta parábola, sino de alegrarnos que Dios nos llama a servirle y que hay consecuencias de cada servicio que realizamos a Dios. Y el primer servicio es en mi hogar, es con mi familia, es con mis familiares más cercanos. Y así, acrecentando a los demás, el servicio de llevar, por medio de nuestro testimonio de vida, el reino de Dios aquí. El testimonio que Dios está vivo y que Él está con nosotros. Amén. Amén.